genera morbo, genera precaución, genera demasiadas cosas en la mente cuando hablas de fertilidad asistida. Pero la reproducción es un pequeño nicho de ginecología. La tecnología en la medicina no solamente está diseñada para resolver el problema de enfrente, sino también para satisfacer las necesidades del médico. Hacen el trabajo del médico más sencillo, pero no afecta la tasa de efectividad del tratamiento. Con la inteligencia artificial, de todas las imágenes que se están captando, ya puede ver realmente si se va a adelantar o no se va a adelantar ese cervix. Está en estudios eso. Una vez que te dedicas a estudiar, a perfeccionarte en técnicas de obstetricia, entonces tienes que aprender a manejar muy bien el ultrasonido. A las mujeres, después de los 30 años, que no tengan pareja, pero sí quieran embarazarse, para eso existe la preservación de fertilidad. Y planifica futuro, porque yo siempre les digo, si en 5 años tienes 35 y si en 5 años no encuentras a nadie, embarázate. Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Gracias por escuchar Equilibrio Empresarial. Estamos en el episodio número 3. Y bueno, como siempre, presento unos grandísimos amigos ya de tiempo atrás. Son dos doctores, Carlos Monsalve y Arturo Valdés, que forman parte de un grupo que ahorita vamos a explicar exactamente qué es lo que hacen. Pero este episodio está muy interesante porque vamos a hablar de la evolución de la tecnología en fertilidad asistida. Vamos a entrar un poquito a ginecología y otras cositas más. Pero como siempre, y ya es de repetitivas ocasiones, tengo la tradición de pasar el micrófono para que se presenten ustedes de manera personal. Nos interesa saber de ustedes como persona, aparte de su trayecto y trascendencia profesional en el Estado y en la República Mexicana. Entonces, Arturo, empiezo contigo. Por favor, platícanos de dónde eres, cómo fuiste navegando por los tiempos de tu vida, qué elecciones fuiste tomando para que te lleven ahorita a formar parte de un parteaguas de la fertilidad asistida en México. Sí, muchas gracias por la invitación, Toño. Mira, la verdad es que yo soy de México, nací, pero a los 9 años me fui a Saltillo, Coahuila, porque mi padre es de allá. Entonces, ellos, ninguno de los dos es médico, son economistas, pero tengo varios familiares médicos y desde los 8 años, 9, me gustó la idea de ser médico o veterinario. Pero al final de cuando empezamos a la carrera, pues era más complicado la carrera de veterinaria en ese entonces, porque no había en todas las zonas, no había en Coahuila. Entonces entré a medicina y de ahí me surgió ginecología cuando hice el internado. En el internado me tocó con 2 maestros, que era un gineco y un cirujano. A mí me gusta mucho la cirugía. Quería ser cirujano, pero cuando ya estaba en las guardias, el día a día de la medicina, pues empecé a atender partos y empecé a estar con las pacientes más de cerca. Y además el gineco tenía mucha consulta privada y su cirugía. Y entonces ahí fue donde nació decir, bueno, voy a ser gineco porque tienes el complemento de la clínica, el consultorio privado y además es quirúrgica, ¿no? Oye, pero ¿cuál es tu razonamiento para querer dedicarte a veterinaria o medicina? ¿Qué es lo romántico que veías en esas 2 carreras que no la tenía para ti humanidades o otra cosa? Bueno, lo que pasa es que siempre me gustó como estar atendiendo no sé, si veía un perrito enfermo, pues lo quería recoger y curarlo. Gatos, yo tuve muchos animales porque mi mamá de Michoacán, entonces conviví con muchos animales que tenían ahí y me gustaba mucho caballos. Mi papá tenía y mi abuelo tenían pues un establo y entonces iba a ver las vacas, ordeñarles los caballos y me gustaba mucho veterinaria, pero también pues me llamaba la atención, mis tías, muchas hermanas de mi mamá eran enfermeras, ¿no? Entonces me gustaba mucho la idea también de estar con el paciente, sacar sangre, o sea, era como, pues de niño era el sueño, ¿no? O sea, ¿En dónde eran enfermeras? En Michoacán. De hecho, uno de mis tíos fue director de una clínica muy reconocida ahí en Morelia, Michoacán. Entonces fui allá a ver prácticas desde antes de empezar medicina, o sea, sí me llamaba la atención toda la... O sea, estás relacionado con la medicina desde chiquito. Sí, desde chico ya tenía gente que se dedicaba ahí a la medicina. Ok. Y gineco fue particularmente el tema quirúrgico y ahora, eso ya lo explicaste. Pero fertilidad asistida, ¿cómo llegas tú a eso? Bueno, es muy chistoso porque hago el examen de ginecobstetricia, lo paso y primero quise irme a Monterrey, pero las plazas se pelean mucho por promedios y por prisas y por recomendaciones y por si tus papás trabajan, perdón. Entonces no me quedé en Monterrey y me caí en el Estado de México, ¿no? Y cuando estaba en ginecología, uno de mis maestros de fin de semana de guardias era el jefe o el director de la empresa de un laboratorio de hormonas. Entonces empecé a rotar al Hospital Juárez en endocrinología
y me di cuenta que no tenía el conocimiento de endocrinología, o sea, que no sabía nada de endocrinología ginecológica. Y dije, no, pues me interesa. Y empecé a leer muchos libros, pero muchos de esos libros venían del Instituto Valenciano de Infertilidad de España, que es uno de los más grandes a nivel mundial. Dije, quiero ir a España. Y entonces el doctor Santana me dijo, Arturo, yo conozco a Pellicer y si quieres mando una carta y vemos. Y mandé la carta en tercer año, son 4 años de gineco, y me aceptaron. Entonces de ahí surgió porque la idea, yo no conocía mucho de fertilidad, pero sabía que no tenía conocimiento de endocrinología. Y ahí fue donde me interesó mucho la endocrinología ginecológica. ¿En qué año estás hablando más? Tercer año de ginecología, que es en el año 1999. ¿Existían técnicas similares a lo que hoy estamos haciendo? No, era todavía, eso ahorita lo hablamos si quieres, pero no eran muy retóricas, muy básicas. La verdad que antes se hacía la fertilización in vitro, se tenía que hacer por vía laparoscópica la recuperación de ovocitos, fecundarlos y después por vía laparoscópica ponerlos intratubáricamente. Entonces, no ha cambiado ahorita con las nuevas tecnologías, esto ya es un universo diferente. Ok, padrísimo. Carlos, vamos contigo. Platícanos de ti, ¿de dónde vienes? Tú también estuviste por varios lados, ¿no? Exacto, Toño. Hola, muchas gracias a todo tu auditorio. Mira, yo empecé estudiando medicina simplemente por el hecho de que si no iba a estudiar medicina, no iba a estudiar nada. Era lo único que me apasionaba cuando era niño. Yo no tengo familiares médicos, a diferencia de Arturo, yo no estuve en contacto con la medicina, pero me llamaba mucho la atención la sangre desde niño. Desde chiquito me gustaba la sangre, veía a los niños, como decía Valdés, ves algo que se siente mal, pues tratas de ayudar, y de ahí me encaminé a medicina. Ya estudié yo medicina, yo soy de la Universidad de Anáhuac, de México, acabé medicina, hice ginecología en el Instituto de Ginecología y Perinatología con el doctor Real Loza, que ahí estuve trabajando con él. Y luego estuve en Nueva York todavía un mes rotando por allá con el doctor Pelosi. De ahí conocimos el separador de Alexis, con el doctor Pelosi, que es el que usamos actualmente en muchas cirugías nuestras. Y luego con un compañero que hizo biología de la reproducción en el IBI, el doctor Gaitán, con él yo me fui pero a medicina materno-fetal. Igual, estuvimos en Valencia, ahí estuvimos en Valencia en el IBI. Yo estuve rotando en el IBI y en el Hospital Universitario La Fe, para hacer medicina materno-fetal, diagnóstico prenatal. Todos los estudios que más adelante podremos platicar de ellos, cómo han ido evolucionando y las nuevas técnicas que hay para un buen control del embarazo. Platícanos tantito ahorita de materno-fetal. Bueno, el diagnóstico, ¿qué conlleva a grosso modo lo que es, ¿no? Mira, a grosso modo, el diagnóstico prenatal que hacemos como especialistas o como gente que se dedica un poquito más a la ginecología especializada para el cuidado de la mamá y del bebé, son 3 estudios importantes básicamente, y de eso se han derivado ya más estudios genéticos que se han derivado, y la inteligencia artificial que también ya está involucrada incluso en el diagnóstico prenatal. Pero bueno, los básicos estudios son el del primer trimestre, en la semana 11-13, que se llama screening del primer trimestre, sirve para calcular el riesgo que un bebito pueda tener para presentar algún problema cromosómico. Este es un estudio que no es invasivo, que se hace con puro ultrasonido y con una muestra de sangre materna. Y con esos 2 podemos calcular un riesgo específico para ese bebé. Entonces, con eso se empezó, pero te estoy hablando ya de eso hace 15 años. Ya ahorita, imagínate cuánto ha cambiado. Pero esto hasta ahorita sigue siendo un muy buen estudio diagnóstico. En la semana 18 a 23 hacemos el estudio morfológico, que es revisar anatómicamente a un bebé, ver que no tenga ningún defecto anatómico. Sus labios, riñones, hígado, cerebro, manitas, deditos, pies, todo. ¿Eso cómo lo ves? Eso con puro ultrasonido. Tienes que hacer con un ultrasonido de alta definición y puedes saber todo. Claro, sí tienes que tener experiencia, para eso te tienes que preparar y capacitar, porque no, cuando sales como ginecólogo, pues tú no sabes manejar el ultrasonido. A mí me gustaba mucho el tema de los partos, ver un bebé, el embarazo, pero cuando estás en la residencia realmente tú no manejas el ultrasonido y dices, como que me tengo que preparar un poquito más para dar una mejor atención a mis pacientes, ¿no? Exactamente, eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre un ginecólogo normal y una persona como tú y la especialidad que hoy tienes? Mira, como estaba diciendo, sales de ginecología, sabes atender partos, igual que yo, sabes hacer una cesárea, sabes pues, lo básico de la obstetricia y ginecología. Ya una vez que te dedicas a estudiar, a perfeccionarte en técnicas de obstetricia, entonces tienes que aprender a manejar muy bien el ultrasonido. Y entonces, y al mismo tiempo estudiar y poder ver todos los defectos anatómicos que puedan presentar un bebé. Y no nada más eso,
saber cómo va creciendo un bebé, cómo va desarrollando, ver el desarrollo de la placenta, ver el cérvix, porque dentro del embarazo puede haber muchas complicaciones, ¿no? Desde que se quiere adelantar o que la mamá puede presentar una preeclampsia, subirse la presión, y entonces tú puedes encontrar mucho antes de que se presenten esos problemas, poder definir cómo vas a poder llevar ese control del embarazo, ¿no? Ok. Entonces, esa es una gran diferencia. El uso del equipo del ultrasonido, ¿no? Que es otra gran diferencia, porque no es lo mismo que vas con un ginecólogo y te manda a hacer el ultrasonido a un estudio de rayos X, ¿no? En donde te lo va a hacer un radiólogo que tiene más experiencia en manejar el ultrasonido, pero no tiene más conocimiento de lo que uno que hizo materno-fetal estudiando al bebé y a la mamá. Bueno, a mí me consta que he visto gente muy, muy adiestrada en temas de ultrasonido y no tienen la habilidad de la especialidad que tú tienes. Exacto. O sea, dime ahí nada más rápido, ¿qué buscas, por ejemplo? Me lo explicaste ahorita a grosso modo, pero quiero hablar de la estructura del feto. No, por ejemplo, cuando hablas de un estudio morfológico o estructural, entre la semana 18 y 23, ¿qué estudias? Todo. Todo me refiero a todo su desarrollo óseo. Empiezas viendo el desarrollo óseo de la cabeza, los brazos, las manos, las piernas, los pies, los dedos de los pies, columna. Ahí ya vas viendo todo lo óseo, costillas, tórax, todo. Luego ya te vas a los órganos y empiezas a ver el cerebro, ¿no? Ver la cara, ver las órbitas de los ojos, incluso ver que tenga ojos, no nada más ver órbitas, hay que ver que tenga sus cristalinos dentro de sus órbitas, la separación entre los ojos, la boca, que no tenga un defecto, una hendidura facial, un labio leporino, que así lo conocemos, ¿no? O un paladar hendido. Entonces tú ves esto desde la mandíbula y ves hacia arriba y ves hacia adentro y ves que no tenga ningún defecto en el paladar, ¿no? Su nariz, que el puente nasal esté presente, que no tenga una agenesia del hueso nasal, porque eso se puede relacionar, como paréntesis, con síndrome de Down, por ejemplo. Claro. Entonces tú tienes que ver toda la anatomía para detectar si puede haber algún problema cromosómico o simplemente un problema anatómico. Y lo mismo cuando empiezas a revisar, oye, no trae un riñón, sí trae un riñón, no te enteras cuando tienes 30 años que te está dando problemas. Claro. Entonces ya la mamá ya sabe, oye, mi bebé, hace poco tuvimos un bebé que nada más traía un riñoncito y tiene su vida perfecta, pero ya lo saben. Hay casos muy raros que nace con el corazón del otro lado, ¿no? Sí, claro, la destrocardia. Que ya nos tocó ver uno con Juan Carlos. Sí, se llama destrocardia, que el corazón va del otro lado, el estómago del otro lado. Hay hernias, las más comunes también las hernias diafragmáticas, en donde el corazón, el estómago, intestino se mete al tórax y lo tienes al lado del corazón. Ahí es donde entra la cirugía fetal. Esa es la que más éxito tiene. Esa yo no la hago, pero el cirujano fetal, si esa cirugía no se hace in útero, hay muchas probabilidades de muerte del feto en el momento que nazca. En cambio, si se hace in útero, cuando nace el bebé nace prácticamente como si nada. O sea, en pocas con palabras, la vida resuelta. Lo que hace tu especialidad es prevenir las sorpresas al momento del nacimiento, ¿no? O sea, Sí. Ya vienen los ginecólogos y los neonatólogos totalmente preparados para saber Exacto. lo que van a recibir. Ya tienes un equipo, si trae un defecto cardiológico, pues ya traes al cardiólogo también ahí al lado. Claro. ¿No? Ya sabe que seguramente va a necesitar una cirugía cardíaca cuando nazca ese bebé. Como Huguito Cabrera. Como Huguito Cabrera, exactamente. Desde que le mandamos saludos. ¿No? Así es, Carlos, tenía que hacer ahí un poquito el énfasis, ¿no? En esto para que vayamos entendiendo qué es lo que es, qué hace cada uno, que es importante. Ahora, claro. A ver, ¿quién me contesta esto? Platíquenme qué es CREAFAM, qué significa el nombre CREAFAM, de dónde nace, de dónde se conocen, cómo está conformado, en dónde existe. Bueno, mira, no es nuevo, realmente CREAFAM, como CREAFAM hay en México más de 70 clínicas, ¿no?, de reproducción asistida. Todo surgió del Instituto Valenciano de Infertilidad, donde nos preparamos. Entonces, curiosamente, yo hice 2 años en Murcia de reproducción asistida, pero cuando me contrata IBI, me manda a Valencia. Y en Valencia fue que conocí a Carlos Monsalve, yo no lo conocía. O sea, yo ahí lo encontré, me dijeron, oye, aquí también viene otro mexicano que está haciendo medicina materna. Pues a ver si un día lo conozco. Un día lo conocí, estábamos fumándonos un cigarro afuera del IBI y nos pusimos a platicar. Después yo me regresé a México a trabajar con IBI, él llegó después y ahí seguimos la relación laboral inicialmente de pues todas las consultas de las pacientes que se embarazan de reproducción. Por eso es importante tener a alguien de medicina materna, porque en reproducción tienes muchos embarazos gemelares principalmente, ¿no? Entonces hacer estudios especiales y se lo mandábamos todo a Monsalve, que estaba también ahí en IBI México.
Y entonces ahí empezamos a tener una relación, vivíamos muy cerca, él vivía en Satélite, yo vivía en Tlanepantla. Y una vez le dije, oye, ¿por qué no hacemos un consultorio entre tú y yo? Pues estamos cerca y podemos ir a verlos en la tarde-noche, ¿no? Total, que hicimos un consultorio como a los 2 años de conocernos. Íbamos poco porque nos absorbía mucho la clínica. Después ya yo me salgo del grupo IBI, me voy a otro grupo que también mucha gente lo conocerá, y estoy 1 año ahí. Pero no me gustó mucho la forma de trabajar de ese grupo y ya quería salirme del Distrito Federal. Entonces me vine aquí a Puebla, ¿no? Me vine solo, o sea, me puse a ver ciudades, fui a Saltillo, fui a Monterrey. Decidí Puebla porque quedaba cerca del Estado de México y no tenía en ese entonces un laboratorio, ¿no? Entonces todo lo mandaba a México, los de in vitro. Pero el primero 6 meses, 7 me empezó a ir muy bien y dije necesito crecer, y ahí fue donde entró Carlos Monsalve porque pues no tenía yo la capacidad económica de hacer un laboratorio, que es bastante la inversión. Dije necesito un socio. Mi hermano se ofreció, pero dije, no, socio, que no sea médico, no me gusta mucho la idea porque pues no va a trabajar y no va a conocer el concepto, ¿no? Y platiqué con él y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues no te quieres venir a Puebla, está este proyecto. Vino, conoció la vista, le convenció, él siempre juega golf y se vino a trabajar conmigo, ¿no? Y así es como surgió la relación. Realmente tampoco éramos súper amigos, éramos como muy profesionales en el aspecto del trabajo, pero a mí me gustaba cómo trabajaba él y dije, es perfecto para que venga conmigo a Puebla y me apoye en la medicina materno. Y ahí está la prueba. Digo, la verdad es que yo lo considero de los mejores, como dices tú, para ultrasonido. Yo sé hacer ultrasonidos básicos, pero nada que ver con lo que hace él. Y así fue como nació la relación. Tenemos ya 16 años o sea, 16 años que formamos Creafam, pero de conocerlo pues 18, que fue desde IBI. Y después me traje a otro compañero que se llama Otto Paredes, que está en Veracruz. Pero realmente en el IBI, varios compañeros hicimos algo que se llama CEFAM antes de Creafam, ¿no? Y tuvimos problemas porque, claro, tú lo debes de entender más que tú tienes pues, un hospital. El hacer socios comerciales o de marca, pues no fue lo ideal. O sea, no llegamos a entendimientos, desapareció eso. Y yo de ahí dije, pues vamos a poner Creafam. Creafam quiere decir creando familias. Realmente eso es, el eslogan era antes sueños hechos realidad. Ahorita le pusimos a sueño cumplido. Pero de ahí salió Creafam, no es nuevo, yo no lo inventé, ¿no? Simplemente aprendí mucho en IBI, luego estuve en Ingenes, ahí aprendí más a hacer pues los proveedores, a cómo platicar con los que te van a traer, cómo hacer el laboratorio. Y poco a poco yo realmente nunca me imaginé que, por ejemplo, Creafam yo fuera a ser director médico, ¿no? A lo mejor a ti te pasó lo mismo yo venía como médico, yo dije, vamos a trabajar, y poco a poco me fui metiendo en el ámbito directivo, en el ámbito de mercadotecnia, porque la mercadotecnia inicial la hice toda yo. Y yo decía los sketch que íbamos a poner y todo, y ya poco a poco fui contratando gente, pero sí nos costó mucho trabajo, pues a lo mejor 3, 4 años en Puebla, posicionarnos como una marca, ¿no? Porque realmente es una ciudad difícil. Pero ahorita creo que ya tenemos un canal de YouTube. La verdad es que bien, o sea, hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo, ¿no? Esto que estás haciendo tú creo que es el inicio de mucho que deberíamos de hacer varias gente que nos dedicamos al ámbito médico, porque creo que hay, no sé, unas posibilidades enormes, ¿no? De crecer. Ahí me quedó una duda. Creafam es una marca que no crean ustedes. Sí, sí. No, sí. Así crean ustedes. Sí. Sí, no, pero sí. a lo que voy es, ya hay otras marcas, ¿no? Y hay otros centros. Hay de ahí centros. surgió la idea. O sea, Creafam no es algo que se inventó, que yo lo desarrollé. Bueno, No, está el IBI. Nadie inventa, pues nosotros tampoco inventamos un hospital, ¿no? Exacto. Pero el hospital Puebla es sui generis como Creafam, es sui generis. Ahora, sí. Platícame un poquito tú, Carlos, ¿qué encuentro en Creafam? Bueno, en Creafam, ¿qué vas a encontrar? En un principio, como bien decíamos, todo estaba muy enfocado a la fertilidad. A la fertilidad. Y claro, medicina materno-fetal por las mismas pacientes que se consideran ya de alto riesgo o con un producto valioso, por llamarlo así, ¿no? Porque fue pacientes que les costó mucho trabajo embarazarse. Entonces, por eso tienes un médico materno-fetal para ese control de ese embarazo que lo vas a considerar como alto riesgo. Okay. Actualmente, Creafam, tienes todo para la mujer. No nada más es pura fertilidad, sino también vemos todo lo que es ginecología, Papá Nicolaos, colposcopías, todo eso. Y fuimos integrando más gentes al grupo. Entonces tenemos una nutrióloga, tenemos un oncólogo, tenemos una médico internista, ginecólogos, que somos los dos, aunque tengamos especialidades en biología de la reproducción, especialidades en materno-fetal,
pero pues somos ginecólogos, entonces también todo el ámbito ginecológico normal que considera. Tengo muchas pacientes que nada más van a su rutina, a su revisión ginecológica y que ni siquiera están buscando bebés. Entonces, ya en CREAFAM lo que ya buscamos es la atención especializada para la mujer. Que cualquier problema que tenga la mujer, en CREAFAM le podemos resolver. Ok, pues muy integral, ¿no? ¿Y ahorita dónde andan, doctor? Y rompe la noticia. Mira, pues ahorita andamos con dos cuestiones importantes. La primera, que creo que, digo, qué bueno que me lo pases a mí, que me entes la pelota. Nosotros nos conocemos creo que como de 8 años o 10, sí, más o menos, pero nacimos, si te fijas, nacimos casi al mismo tiempo en el Hospital Puebla y CREAFAM. O sea, nosotros tenemos sí 15 años y poquito que llegamos aquí a Puebla, un poquito antes todavía no estaban haciendo el edificio, pero digamos que ya en el lapso que te conocimos, nunca quisimos, fíjate bien, antes de dar la noticia, nosotros estamos independientes de un hospital porque así se maneja el IBI. IBI fue lo que puso de moda y muchos centros en México toman esa misma política de en un edificio, es como algo más confortable para los pacientes, porque sí es cierto que la infertilidad en México no ha progresado tanto como a nivel mundial, entonces la gente lo sigue viendo como algo malo, algo oscuro, algo que me da pena y lo escondo, ¿no? Y entonces se siente más cómodo ir a un edificio donde solo es una sala y sus consultorios. Pero pues a través de que nos conociste o que te conocimos y fuiste paciente de Monsalve y te ha llevado los embarazos, pues ya nos metía la cosquita de estar en un hospital y tú nos ofreciste y también creo que fue mutuo. La verdad es que nosotros también ya estábamos buscando cambiarnos a un hospital por 2 razones principales. La primera es, tenemos ya un volumen muy grande de pacientes, pero también es cierto que todas las pacientes nos piden en diferentes hospitales, ¿no? Y es muy complicado cuando tienes mucha consulta de trasladarte a un hospital y al otro y estar cumpliendo al paciente, vamos aquí, vamos allá, ¿no? Cuando tú nos dices de que si te gustaría estar con nosotros o que nosotros nos fuéramos al Hospital Puebla, creo que fue el momento justo. O sea, yo creo que los tiempos son perfectos casi siempre porque las cosas se van juntando. Y nos ayuda porque creemos que, sí, como bien lo decías, el Hospital Puebla ha tenido muchos reconocimientos en los últimos 4 o 5 años de que ha ido creciendo, ha ido mejorando en calidad, en atención, en tecnología, en todo igual. Y nos viene como anillo al dedo porque lo que estamos buscando ahorita es como ya una comodidad, ¿no? Estar más seguros de estar con un hospital, no trasladarnos y que los pacientes también ya se queden fijos en un hospital. Al final del día hay muchos hospitales, pero yo también creo que al menos en lo personal la atención que se le da al paciente y a nosotros como médicos, el Hospital Puebla creo que consiente más al médico y al paciente, ¿no? Los otros tendrán otras ventajas, otras desventajas. Y la localización es perfecta, ¿no? Porque pues, estamos en la misma zona. Pues eso es la noticia, ¿no? Nos invitas a formar parte del Hospital Puebla con varios clínicas que tienes tú por ahí también, que uno de ellos es nuestro neonatólogo de toda la vida, Christopher Encepán, y el doctor Pérez Alba. O sea, yo siempre he dicho que las águilas vuelan con las águilas, ¿no? O sea, la gente que va triunfando se va juntando y se va, pues va haciendo esa encingamia, esa amalgama de ir creciendo. Creo que tú tienes proyectos interesantes. Nosotros, nuestro proyecto es ese, movernos a un hospital fijo, un hospital que sea bueno, que puedas darle al paciente calidad y atención, pero que nosotros ya no nos desplacemos, ¿no? Nos va a ser más cómodo. Y la idea es crecer lo de YouTube, ¿no? Creo que también tú has visto que redes sociales, nosotros lo empezamos mucho antes de la pandemia, pero en la pandemia nos exponenció demasiado porque nos dimos cuenta, como decía Monsalve, que sí, nuestro fuerte es reproducción, pero la reproducción es un pequeño nicho de la ginecobstetricia, más bien de ginecología, porque obstetricia es otra cosa. Entonces, la ginecología abarca tumores benignos mamarios principalmente, tumores benignos de ovario, tumores de útero, que son los miomas, y ahí fue donde encontramos ese nicho, ¿no? En miomas hemos crecido impresionantemente, tenemos pacientes, te puedo decir, de Sudamérica, de Centroamérica y de Estados Unidos que vienen y nos buscan y por Zoom. Entonces creo que el hospital, ya te había dicho, creo que si hacemos algo, hacemos algo de turismo médico, pero creo que eso lo podemos potenciar más con el grupo Hospital Puebla, pero con otros grupos también de médicos, no nada más de ginecobstetricia, ¿no? Entraría ahí, no sé, laparoscopía, ortopedia, un montón de... Bueno, acabamos de lanzar toda esa plataforma, te la voy a enseñar, ese es el siguiente paso, pero ya es otro temita, ya turismo es otro médico, tema. Creo que es algo inmenso.
que ahorita estamos en el punto donde no podemos hablar porque es toda la estrategia. Oye, parte importante, yo el primero que conocí fue a Carlos. Sí, Y a Carlos lo conocí por mi cuñada y mi hermano, Alejandro. ¿No? Exacto. Cuando se embarazaron de Sara, Sara. pues tú eras el gineco y no había Sí. relación todavía tanta con el hospital. Había muchas cosas que no te gustaban, ¿no? Sí, claro. Ya quejas. Y me acuerdo, pues es normal, ¿no? Y me acuerdo que te invité a desayunar y me dijiste, mira, para que realmente me convenzas de venir para acá, necesito que cambiemos esto. Y se cambió. Tanto así que estuvimos peloteando pues, los siguientes 3 años, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante aquí es que pues, ustedes mandan dentro del hospital, la voz del Hospital Puebla siempre se le pasa al especialista, no al administrativo. Las guías clínicas prevalecen antes de los sistemas de cobranza y eso le da el sentido de seguridad. Ahorita que dijiste, las águilas vuelan juntas, claro que sí, ¿no? O sea, todos los que tenemos como empresarios y como médicos la misma ética y las mismas prioridades, como en este caso es la seguridad y la comodidad de nuestros pacientes y la atención de nuestros pacientes y la atención centrada en el paciente y sus familiares, pues coincidimos en el mismo lugar al fin y al cabo, ¿no? Entonces, eso lo quería decir para complementar. Ahora bien, vamos a entrar a tu especialidad, Arturo, un poquito más. Es muy interesante y es demasiado, ¿cómo te puedo decir? Genera morbo, genera precaución, genera demasiadas cosas en la mente cuando hablas de fertilidad asistida, ¿no? Quiero que nos platiques primero qué es la fertilidad asistida, cómo empieza y cuáles son las técnicas que hoy están teniendo mayor auge, ¿sí? Con mejores porcentajes y cuáles son las que ustedes están implementando. Sí, mira, realmente la fertilización in vitro, la fecundación in vitro empezó allá en los años 1978 más o menos. Se hizo famosa, o sea, ya existía, pero no era la fecundación in vitro, solo eran inseminaciones, ¿no? Se desconocía mucho, es más, se desconocía inclusive a veces hasta del ciclo, cómo aspirar los folículos. Pero a partir del 1978, que se hace la primera fecundación in vitro, que se llamaba el bebé de probeta, ¿no? De ahí se hace un parteaguas. Pero del 78, para que te des una idea cómo ha progresado, a 1990 estábamos todavía en pañales, porque realmente lo que se hacía antes de los 90, ya ahorita no se hace nada de eso. Y de los 90 al 2000, en esos 10 años, se transformó de una manera impresionante por el desarrollo precisamente de toda la tecnología, ¿no? Yo creo que va de la mano con los teléfonos inteligentes, con todo esto. Yo te puedo decir que soy un poquito neófito en tecnologías, a veces me desespero, pero sí voy a congresos. Todos los años voy a un congreso internacional, sea Estados Unidos o Europa, pues para ir viendo qué se va desarrollando y tratamos de implementar. Es muy difícil implementar todo lo que es la tecnología porque es igual que en todas las tecnologías. Una, son muy costosas. Dos, a veces no son accesibles porque apenas están saliendo al mercado. Y tres, pues obviamente no las puedes trasladar al paciente porque el costo no te lo va a pagar el paciente. Pero lo que sí hemos aprendido y que lo aprendí en IBI es tratar de hacer las cosas más simples, más tecnológicas, pero con los resultados. O sea, es decir, hay que ir poniendo poco a poco lo que te ayude y lo que le beneficie al paciente. De que nosotros empezamos... ¿qué hacemos en CREAFAM? Pues la inseminación tradicional o típica es capacitar el semen del esposo y con una canulita muy pequeña introducirla en el útero. Pero para eso hay que hacer algunos estudios previos que son muy sencillos y muy rápidos. La inseminación, para que te des una idea, yo empecé aquí en Puebla y hacíamos 15 inseminaciones al mes. Eso te estoy hablando del año 2008. Ahorita hacemos 1 o 2. ¿Por qué? No porque haya menos pacientes. El problema es que las pacientes han ido incrementando su nivel de edad para buscar el embarazo, debido a pues, que buscan primero casarse, primero estar estables en una sociedad y en su trabajo, y después ya postergan la reproducción. Entonces la edad es bien importante. Entonces ya la fecundación in vitro a nivel mundial pues casi abarca el 80% de los tratamientos de reproducción asistida. La fecundación in vitro de cuando empezó ahora, los incubadores, yo todavía tengo uno que ya nos acabamos de deshacer el año pasado de él, era uno cuadrado grande y siguen usándose, pero ahora ya son planares, o sea, son muy pequeños y tienen otro tipo de sistemas de lectura, inclusive ya hay digitales para la lectura de CO2, de oxígeno, de temperaturas, de pH. Es un mundo lo que es el laboratorio. Yo te voy a hablar así en resumen para que te des una idea en costos. Hace 20 años, cuando yo empecé,
un laboratorio tú lo montabas con 3 millones de pesos. Ahora lo montas con 20 millones. O sea, es decir, es muy caro, ¿no? Porque esa tecnología se ha encarecido demasiado y como todo es de moda, es todo para allá. Pero lo que sí es nuevo y que te puedo decir, porque todos los centros hacemos fecundación in vitro, inseminación, donación de óvulos, es las nuevas tecnologías ya ocupan la inteligencia artificial. Una de ellas se llama ERICA, ¿no? Que es un ranking embrionario. Lo que haces es, el biólogo tiene una valoración, se llama el blastocisto del día 5 del desarrollo antes de ponerlo. Ese blastocisto se le valoran, se llaman los criterios de Gardner, y solo son 2, trofoectodermo y masa celular interna. Y entonces lo clasifica en A, B, C y D. Entre el A y el B son los mejores, el C es regular y el D no se pone, ¿no? Pero nomás eran 2 valores en el blastocisto. ERICA lo que hace es información, es una red como si fuera la nube. Todos los laboratorios le mandamos información de las fotos de los embriones y cuando se analizan genéticamente, que ese es otro tema también del diagnóstico genético para ver si son sanos cromosómicamente. Entonces, ERICA lo que hace es va acumulando datos y te da más de 20 parámetros embrionarios para darte un ranking no genético, pero sí con una probabilidad de bienestar de euploidía. ¿Qué es eso? Un embrión euploide es que está sano cromosómicamente. Entonces, ERICA te dice, oye, este embrión que tienes tiene 0,80% de posibilidades de ser sano. Ya no lo invadiste, porque para allá va la tecnología. El diagnóstico genético ya no es nuevo, tiene 30 años en el mercado y hay varios subtipos de diagnósticos genéticos. Antes era solo de trofoectodermo, antes era de la célula blastómera, ahora se hacen de metabolomas, o sea, de todas las proteínas que secreta el embrión. La verdad es que lo que se trata es no ser invasivo al embrión, ¿no? Entonces, ERICA va para allá. Se pretende que ERICA te dé una probabilidad mayor de un 70-80% para tratar de no llegar al diagnóstico invasivo del embrión, ¿no? Entonces, la tecnología cambió. Nosotros tenemos a ERICA en el CREAFAM. Hay otro que se llama el time-lapse, que es irlos videograbando todo el desarrollo celular. Y el DGP toda la vida sí ayuda mucho porque te ayuda en pacientes que tienen abortos de repetición, fallos repetidos de implantación, que son fallos repetidos de in vitro, pacientes que tienen antecedentes genéticos o pacientes que tienen factores masculinos importantes, severos, que también se puede estudiar el semen genéticamente, ¿no? Entonces sí ha avanzado mucho. O sea, yo te puedo decir que en 10 años a mí no terminas de estar leyendo las nuevas cosas porque van saliendo pequeñas cositas. Claro que en México, pues de que sale en Europa o en Estados Unidos a que llega a México, se tarda 8 o 10 años. Okay. Que te des una idea, ¿no? Bien, ahora necesito que me aterrices el proceso del in vitro. O sea, ¿qué es? ¿No? Que platicaste el inicio. Hoy, ¿cómo se hace? Digo, no me vayas a echar el tema científico, pero así a grosso modo el proceso. A grosso modo, la fecundación in vitro, te puedo decir que es hasta tan sencillo como hacer un café, ¿no? Claro que tienes que tener a la persona que te haga el café. Claro. Pero a lo que voy es, la fecundación in vitro es, inicias a una paciente, hay unos estudios previos que son serologías en sangre, estimulas con hormonas. Estas hormonas, yo siempre digo al paciente, es parecido a la insulina, o sea, es una hormona sintética, pero la misma que produce la hipófisis para estimular al ovario. Entonces, esas hormonas lo que hace es tratar de hacer un pool mayor de ovocitos. El proceso de que inicias, que es con una regla, a que lo sacas son 12 días, es muy rápido. Aspiras vía vaginal con una aguja y con un transductor de ultrasonido, aspiras los ovocitos en el quirófano, lo pasas al laboratorio in vitro y en el in vitro, en cajas de Petri, con medios de cultivos especiales, se ponen para, se llama decumular, porque el huevo sale con muchas celulitas alrededor, que se llama el cumulosóforos. Y entonces hay que pelarlos, como quien dice, y entonces pues 2 horas después haces la fecundación in vitro. Y la fecundación in vitro solo hay 2 técnicas. La in vitro tradicional, que es poner el semen ya capacitado alrededor del ovocito, que esa es una alícuota de 100,000 espermas en cálculo, más o menos por ovocito. Y el ICSI es inyectar un esperma en cada óvulo. Las técnicas se usan dependiendo del caso del paciente. O sea, el ICSI generalmente surgió por problemas espermáticos. Si tienes muy poco semen, si tienes muy poca movilidad o incluso si tienes que ir a biopsia testicular porque el paciente no eyacula espermatozoides, ¿no? Entonces, el ICSI es como la subtécnica más especializada del in vitro. Y del ICSI hay 2 otras subtécnicas que se llama el PICSI-IMSI. El PICSI es una placa especial que tiene ciertos surcos con unas sustancias para que naden los espermas y solo atrapar bioquímicamente a los que sean más aptos de fecundar. Y de ahí el IMSI es verlos al microscopio, pero meterle una lupa de 400 aumentos para ver el esperma pues más o menos de unos 2 o 3 centímetros y poder visualizar la cabeza y la parte media, que son las importantes, para ver morfológicamente cuál vas a inyectar, ¿no? Y ya, ahí se acaba el in vitro. El in vitro solo es in vitro, ICSI, es en un laboratorio, se meten a unos incubadores que tienen ciertas condiciones de CO2
y de oxígeno y de temperatura y de pH con medios de cultivo para que el bebé, bueno, el embrión se desarrolle ahí, ¿no? Se desarrolla del día 1 al día 5 y se introduce igual que la inseminación. Es una canulita que la pones en el útero. Órale. Ese es el in vitro. Increíble, ¿no? Sí, suena muy sencillo, pero llevó 30 años llegar a eso, ¿no? A ser tan tecnológico y tan simple. Y realmente ya es muy simple hacer un in vitro. Ok, ahora, mitos y realidades. Vamos a empezar por el primero, luego vamos a tocar otros temas y regresamos a los mitos y realidades. ¿Qué tan diferente es lo que están haciendo ustedes con lo que están haciendo en Estados Unidos? Porque de repente me encuentro gente, el típico mexicano malinchista, que dice, no, yo me estoy yendo a San Francisco, yo me estoy yendo a Nueva York, nada más el boleto te cuesta la inseminación en México. ¿Qué tanta diferencia hay, tanto en la efectividad como en el precio? Uy, bueno, la primera te voy a decir, mito, es un mito. Realmente, y qué bueno que tocas ese tema porque en México, desafortunadamente, para que te des una idea, en Latinoamérica hacemos, salvo Brasil, creo que es el que hace más ciclos de toda Latinoamérica, en Latinoamérica todos juntos no hacemos ni el 30% de lo que hacen en Estados Unidos o en Europa. Porque la gente todavía tiene ese tabú de no voy a ir, es que me van a ver como un bicho raro, no me gusta que me vean, no quiero asistir, no estoy enfermo, y todavía sigue metido en ese buró, ¿no? El mito principal es Estados Unidos y Canadá, perdón que lo diga, no tiene mejores tasas que México. Realmente de toda América es México, Brasil, y luego ya entraría Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué no creemos en lo que hace en México? Claro, porque tenemos mucho con la cultura, ¿no? De, la trampita por aquí, la trampita por allá, pero estadísticamente tenemos mejores tasas de gestación que Estados Unidos y que Canadá. Y en costo, te voy a poner un ejemplo. En Creafam vale, no me lo sé total, pero 130,000 pesos un tratamiento de reproducción asistida. En Estados Unidos te vale 380, 450,000 pesos. Vale 3 veces más el valor de acá y estadísticamente ellos tienen 45, 50, nosotros andamos cerca del 60%. Entonces, mucha gente cree que por ir a Estados Unidos es mejor y se van a embarazar y te van a atender mejor. Y la realidad no es cierto. De hecho, ahí fue el nicho que hablamos ahorita de miomas. Yo tengo muchos pacientes de Estados Unidos que vienen porque en Estados Unidos no hay mejor medicina. Tienen mejor tecnología, tienen mejores aparatos, pero yo creo que, y no nada más en lo quirúrgico, en reproducción México es de lo mejor que hay en Latinoamérica. La tecnología a veces es más el juguete del médico. Hay que entender que la tecnología en la medicina no solamente está diseñada para resolver el problema de enfrente, sino también para satisfacer las necesidades del médico. Entonces, hay ciertos equipos tecnológicos que hacen el trabajo del médico más sencillo, pero no afecta la tasa de efectividad del tratamiento. ¿Sí me explicó? Hablemos del tema de la próstata y el Da Vinci. ¿Facilitas la vida del médico? Sí. El quirófano no. El quirófano, tú te tardas 2 horas más. En lo que te lo montan son 40 minutos, te lo quitan, son 40 minutos. Y al final, la tasa de recuperación del cáncer de próstata es exactamente lo mismo, la mano del quirúrgico que del Da Vinci, ¿no? Entonces, en este caso, suponemos que es lo mismo. Son temas muchísimo más caros que no siempre cambian esa tasa, ¿no? Como lo estás diciendo, México está en un papel privilegiado, no nada más en ginecología y en este tema, sino también en cardiología, neurocirugía, cirugías de columna, etcétera, ¿no? Entonces, era un punto que quería tratar. Otro punto de mitos y realidades que escucho de repente en conversaciones normales, ¿no? En el café, en la cena, lo que tú quieras. ¿Qué tanto hay de cierto del embarazo múltiple, ¿no? Ahorita tocaste el punto del embarazo gemelar. Vamos a llamarle, no sé si le diga bien o mal, pero el riesgo de tener un embarazo gemelar cuando vas a una técnica de in vitro. ¿O cómo está la tasa o cómo funciona esto? Sí, mira, ahí ese es otro punto que también desafortunadamente estamos en Latinoamérica. Hoy por hoy, sí lo tengo que reconocer, los países europeos todos transfieren un embrión y en Estados Unidos algunos centros, ¿no? Porque hoy por hoy los centros se califican en función a la tasa de gestación, al porcentaje, pero que nada más sea de embrión único, o sea, de bebé único. Se está tratando de llegar a que no haya embarazos gemelares y mucho menos triples o más, ¿no? En Latinoamérica es un poquito difícil porque si tú le explicas al paciente que va a pagar y con un embrión, pues claro que tienes una tasa de un 40-45%. Y si le dices que con 2 tiene el 60%, pues
prefiere apostar por embarazarse en el primer intento. Y es algo que nosotros como médicos, y yo también tengo 15 años y me cuesta trabajo irme a solo uno. ¿Por qué? Porque le cuesta más trabajo al paciente, es costoso si no se embaraza y tiene que repetir. No quiere decir que sea mejor poner 2 y tampoco quiere decir que el embarazo gemelar sea mejor. Sí es cierto, el embarazo gemelar tiene mucho más riesgos que un embarazo único, pero pues de las pacientes que hacen in vitro, de 100 mujeres que se van a embarazar, solo 25 son gemelares. O sea, es decir, sí es una alta proporción, pero tampoco es muy alta, ¿no? Y si tiene un buen cuidado, si tiene una buena atención, un buen control, la verdad es que tú lo has visto en tu hospital con nosotros los embarazos gemelares, la gran mayoría, el 80% llegan a las 36 semanas, ¿no? Con un buen control. Claro. No, y la Sí. tasa de éxito ha estado increíble. La verdad, lo que Los yo he visto adentro de nuestras paredes ha sido increíble, ¿no? Ya hasta tenemos paquetes gemelares específicamente por estos temas, ¿no? Oye, Claro. Carlos, ahora platícame, en un embarazo gemelar específicamente, también salió a relucir la importancia de lo que es tu especialidad, ¿no? Claro, sí, ¿Qué? ahí es muy importante. ¿Qué te pide, por ejemplo, Arturo en CREFAM? Ve a una paciente, tiene ya un embarazo en in vitro gemelar. ¿Qué es lo que te pide, Arturo? Pues un buen control, ¿no? O A sea, ver. ¿qué control tienes que llevar tú en un embarazo general? Bueno, la primera meta es poderlos llevar hasta la semana 36, ¿no? Para poderlos llevar a la semana 36, pues tú tienes que evitar cualquier complicación, tanto fetal como materna. Y entonces para eso tienes que llevar un buen control materno. No nada más es dedicarte al puro bebé, sino a la mamá. Que lleve una buena alimentación, un buen crecimiento ponderal que vaya llevando durante el embarazo, que vaya a sus consultas, estar revisando bien la presión, porque un embarazo gemelar puede favorecer a preeclampsia, a diabetes, a restricción en el crecimiento. Entonces todo eso, pues tú tienes que llevar un buen control y ya cuando se presente, hacer un diagnóstico temprano y oportuno para poder todavía darles más tiempo a esos bebés de llegar. Me ha tocado muchos gemelitos en donde uno deja de crecer y el otro empieza a crecer más. Tú tienes que diferenciar si está habiendo una transfusión feto-feto o si simplemente la placenta de uno no funciona tan bien como la del otro, porque hay mucha diferencia. Si un bebé le está pasando la sangre al otro bebé, Claro. ya es un tema en donde tienes que hacer una intervención fetal y separar las placentas con láser. O simplemente que son las placentas en donde uno es más pequeño que el otro porque funciona mejor una que otra. Pero hacer ese diagnóstico, a muchos se les puede escapar una transfusión feto-feto y comprometes a los dos bebés. Claro. Y eso lo puedes diagnosticar a partir de la semana 16. Ahora, vamos a entrar un poquito en el riesgo de lo que es, porque también eres ginecólogo, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿cuál es el riesgo que se enfrenta un ginecólogo de no haber tenido estos estudios de ultrasonido estructural fetal? Pues un riesgo básico. Mira, todo va desde que no puedan valorar bien el cervix, que luego podemos hablar de la inteligencia artificial en eso, pero no valorar bien el cervix y que el bebé que ser un gemelar, que digan, no, van a nacer antes, se van a querer salir a la semana 20 o semana 25. Entonces tienes que estar preparado para eso, para hacer un cerclaje antes de que suceda, ¿no? Nosotros por eso hacemos de repente muchos cerclajes para evitar que vaya a nacer en la semana 20 o 25 prematuramente. Un ginecólogo normal, sin experiencia en el ultrasonido, pues se le puede, sobre todo cuando son gemelitos, puede estar viendo a uno y de repente seguir viendo al mismo y cree que ya cambió, porque no es tan fácil orientarse con el ecógrafo cuál es uno, cuál es el otro, cuánto está el líquido del uno, cuánto está el líquido del otro, los pesos. ¿Bien? Y luego, si tienes que hacerle un morfológico o si tienes que hacer estudios ya genéticos para ver si tienen algún problema cromosómico o no, pues sí va cambiando, ¿no? Hacer una amniocentesis. Esa hasta ahorita sigue estando el estándar de oro. Hay muchos estudios. Ya ahorita, por ejemplo, en la semana 10 hay un estudio que es en sangre, el DNA fetal, que ya te da el 99% de cómo se encuentra cromosómicamente ese bebé. Pero si ese estudio te dice, pues si hay probabilidades de que tengas síndrome de Down con 99%, siempre te van a pedir que lo confirmes con la amniocentesis, que significa pinchar por la barriguita, sacar líquido y estudiar los cromosomas del bebé. Ese sigue siendo la prueba de estándar de oro. Esa no la sustituye ni siquiera el DNA fetal. Entonces, cuando tienes que hacer eso, pues tienes que estar preparado para poder hacer eso. Y si son gemelos, pues tienes que hacer 2 pinchazos, uno de un lado y el otro del otro, porque son bolsitas separadas. Ahora, estás hablando de la efectividad de los laboratorios, pero tú llevas una tasa de tu efectividad en tu ojo clínico. Tal como tal, no, pero sí tengo muy buena tasa. Cuando yo llevo como tu cuate, hacemos hasta la apuesta, ¿no? Que me dices, que te digo, yo ya saqué mis estudios, ya sé lo que es.
Y me dices, yo no me equivoco en un 95%. Sí, la realidad es que a partir de la semana, por ejemplo, que quieren saber el sexo muy tempranamente, a partir de la semana 11, entre la 11 y la 13, yo siempre les digo a mi paciente que tengo la efectividad va a ser del 70%, 70-80%. Si yo sacara mi tasa, creo que estoy arriba de eso. No llego al 100, pero sí estoy cerca del 90%, ¿no? Para poder saber ya algo básico, ¿no? Porque si va a ser niño o niña. Pero todo va cambiando y esto va a seguir evolucionando. La inteligencia artificial en obstetricia, que uno piensa que, pues, ¿qué puede ayudar la inteligencia artificial ahí? En mucho. Lo que hablábamos de que si se va a adelantar o no se va a adelantar un bebé, con la pura medida del cervix, actualmente tú dices, bueno, si está corto, seguramente va a ser un parto prematuro. Con la inteligencia artificial, de todas las imágenes que se están captando, ya puede ver realmente si se va a adelantar o no se va a adelantar ese cervix. Está en estudios eso, para el desarrollo de preeclampsia. Claro, ya hay algoritmos, ya hay todo, pero con la inteligencia artificial todavía se va a poder predecir más, decir, esta paciente sí va a desarrollar preeclampsia. Para el retraso de crecimiento, el funcionamiento placentario, también ya la inteligencia artificial se está haciendo en algoritmos para detectar cuál va a presentar una restricción en el crecimiento, qué bebé lo va a presentar o no. Entonces, todo va evolucionando hasta en donde uno menos se lo imagina. Claro, yo me acuerdo cuando no se hablaba de inteligencia artificial tanto, más que temas de seguridad, pero en temas de salud hablábamos en el 2012, 13, tema de Big Data, ¿no? ¿Sí escucharon el término? Sí, claro. Y había softwares como Savannah, como UpToDate, Einstein, que no me acuerdo si era de General Electric o de Siemens, en fin, que se conectaban estos sistemas operativos, nosotros los llegamos a utilizar mucho tiempo, a toda la información que se tenía, fuentes confiables en el Big Data. Big Data es toda la información que se tiene en Internet, y veían estos algoritmos, ¿no? Que se le llamaba phishing, se metían a las bases de datos de estas fuentes, digamos, Clínica Mayo, Hospital Puebla, ¿no? entre otras, y veían las coincidencias, vamos a llamarla así, en las imágenes que coincidían con ciertos diagnósticos y emitían recomendaciones, ¿no? La diferencia de la inteligencia artificial es que ya lo tiene en su memoria. Entonces ya descartó y ya hizo y ya sabe, ¿no? Entonces al momento que identifica una imagen, sigue viendo los mismos patrones, ¿no? Sí. Entonces ve los patrones, pero en lugar de que un médico vea a lo mejor y 50,000 casos en toda su vida de un tema, o a lo mejor hay temas que no llegas a ver 100 en tu vida profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque son temas muy raros. Y si tú te conectas al Big Data, la inteligencia artificial ha visto 1,000,000 de casos. Wow. Entonces, sus probabilidades de éxito en la detección de este tipo de casos yo creo que va a ser extraordinarios con la recomendación del médico, ¿no? Que te va a decir el ultrasonido, como alertas, oye, está aquí esta medida que siempre coincide con estas 3 tipos de cosas, ¿no? Te recomiendo liberar este tipo de estudios, recomendar este tipo de tratamiento y vete por A, B, C y D para poder descartar este tipo de problemas. Yo siento que es lo que va. Es correcto. Y va más en tu especialidad. Sí. Y bueno, la tuya, ya lo dijiste, ¿no? Ya es una realidad en el tema de la detección del embrión más compatible, ¿no? Erika. Y ahorita estábamos hablando de la tecnología, cómo se viene padrísimo, ¿no? Nos va a tocar vivir una época, no sé si complicada o de avances extraordinarios. ¿Han escuchado el término singularity? No. No. Singularity dicen que es al momento de que la computación y la inteligencia artificial y la tecnología se produzca sola. O sea, que va a llegar el momento en que las computadoras se diseñen solas. Entonces, ahí va a ser un crecimiento exponencial y ahorita estamos, haz de cuenta que entrando en ese cuellito de botella donde se empieza a liberar y ahí es donde vienen todas las películas de ciencia ficción donde superan al humano y perdemos el control y se acabó esto, ¿no? Entonces, exacto. Está interesante. Oye, ahora, mitos de la fertilidad, 2 personas diferentes, 2 mentes totalmente distintas. ¿Hay algún mito que quisieran aclarar o tocar el punto en este audio video? Pues mira, más que mito lo pondría como tabú. Yo creo que hoy la gente en México debe entender, así como la tecnología, que no poder embarazarte es una enfermedad. O sea, por eso se llama infertilidad. Y entonces tener infertilidad es muy parecido a tener hipertensión. O sea, es decir,
pues la hipertensión a lo mejor no me causa daño más que de repente me duele la cabeza, de repente me siento agotado, fatigado, pero si no lo trato, pues a la larga me va a perjudicar, ¿no? En infertilidad mucha gente posterga eso, decir, si tengo un problema, tengo que ir. Y para eso existen los especialistas, o sea, no tiene nada de malo ir y decir, oye, no me puedo embarazar, quiero embarazarme. Porque que el paciente sepa que así como ellos, pues hay 20% de la población, o sea, de cada 10 gentes que conozcan, yo siempre digo, de cada 10 gentes que conozcan, 2 o 3 ya asistieron a un tratamiento de reproducción. Entonces eso es lo que la gente no ha entendido, ¿no? Sigue teniendo el miedo de, no, es que si me ven y si saben, y por eso no crece la reproducción en México, porque la gente para que te recomiende a alguien que embarazaste, pueden pasar 4 o 5 años, eso ya está estudiado. Sin embargo, en Europa, tú vas y a la semana siguiente ya recomendó a 2 o 3 gentes. O sea, es decir, allá las recomendaciones es por lo que dices tú, calidad, atención, servicio, costos, lo que tú quieras. Pero aquí no, aquí la recomendación es 5 años y como, puedes ir a mi comadrita porque pues, tiene un problema y creo que ahora sí ya le voy a decir. O sea, ese tiene que ser, que no sea un tabú ya, ¿no? Que la gente realmente, si se siente en confianza y la atendieron bien y ve que su amiga o su familiar tiene un problema, le diga. O sea, a final de cuentas es algo normal. Ya es algo normal hoy por hoy. Claro. Sí. Yo creo que ahí mucho tiene que ver que México ha sido durante mucho tiempo un país conservador religiosamente, ¿no? Sí, sí. En su mayoría, sin decir si está bien o mal. Y eso mete miedo en cuestiones éticas, ¿no? Para ellos. Y entras en este tabú de pensar en, como siempre, qué pensará la vecina, ¿no? Sí, de verdad, eso que tocas, de hecho es lo más importante y Puebla más. O sea, claro. Yo a veces le digo a los pacientes, es 2 cosas diferentes. O sea, tú no puedes meterte en el ámbito religioso o moral con el ámbito científico o de reproducción, porque hoy por hoy es una realidad que si está ahí la reproducción asistida y la tecnología es por algo y es para usarse. Claro. Y si no, totalmente, sí nos tendríamos que ir al tema de, bueno, pues no te puedes embarazar, entonces no hagas nada. O sea, es cierto, pero es respetable. Pero no demores o no te dé vergüenza, porque a final de cuentas pues no te puedes embarazar porque a lo mejor tienes una endometriosis o porque a lo mejor tienes azospermia, o sea, no hay semen en el eyaculado, pero con una biopsia se puede hacer. O sea, no estamos haciendo cosas que estén fuera de una realidad, ¿no? Estamos haciendo cosas que ya están comprobadas científicamente, no en un año, llevan 30 años haciendo esto, ¿no? Claro. Oye, y esta pregunta va al aire a ver quién la atrapa. Atención emocional a sus pacientes, ¿no? ¿Qué han visto que emocionalmente puede perjudicar a sus pacientes? Puede ser a lo mejor la espera, puede ser la presión familiar o los comentarios. ¿Y cómo aconsejan ustedes el tratamiento de esta parte? Mira, ahí sí, aunque tenemos una psicóloga, es bien difícil complementarla en el ámbito de reproducción. Primero porque ya es un tratamiento que le va a costar, ¿no? Claro. Segundo, porque pues obviamente pues salir con el psicólogo le va a costar. Entonces el paciente emocionalmente no quiere, lo mismo que decíamos, no quiere darse cuenta que es un problema y que pues tiene que atenderse. Y le da la pena o le da moralmente o socialmente, se siente señalado. Yo eso sí lo que he visto. O sea, el paciente de reproducción se siente como un bicho raro. O sea, estoy señalado, no quiero decirle a nadie, es más, no le quiero decir ni a mis papás, o ni a mi hermano, ni a mi hermana, porque yo no puedo y él tiene 2 hijos, ¿no? O sea, sí es como, se sienten como presionados, asfixiados. Y más ahora que yo sí lo veo con jovencitas, por ejemplo, pues yo tengo muchas pacientes de 39 o más, es más, el 70% de mis pacientes son de más de 38 años. Claro. Pero hay un nicho de un 20% que están en 34 para abajo, que yo los veo jovencitos ya, porque yo tengo 50 años, todo lo quieren inmediato. Entonces, además de que se sienten asfixiados, es, oye, sí, tengo este problema, pero ya quiero embarazarme hoy. Y si no funciona mañana, me voy a otro lado, porque entonces tú no me resolviste el problema, ¿no? Ese es otro tema que estamos tocando, que las nuevas sociedades y las nuevas tecnologías nos hacen que sea todo mediático. O sea, todo, lo quiero ahorita, me lo resuelves, y si no es que tú no sabes, entonces me voy a otro lado. Sí, las nuevas generaciones traen cosas facilitadas, ¿no? Por el tema de la tecnología. Sí, o sea, y el tema de reproducción, tú lo viste con los embarazos, pero es muy similar al embarazo. A veces te puede llevar un mes, pero te puede llevar un año embarazarte, ¿no? No es de que lo resuelvas rápido, aunque sepas por qué no se puede embarazar, aunque le pongas embriones, y ahí es donde empieza, ahora sí que a existir la diferenciación o la diferencia entre el paciente que es
el promedio, pero el paciente que es difícil, pues para eso necesitas un buen centro con médicos que están especializados y que a veces no es fácil, ¿no? No es fácil conseguir el embarazo. Oye, y de manera preventiva, ¿qué consejos podrían dar al auditorio? Bueno, eso es muy, muy fácil. A ver. La primera, no esperen mucho tiempo para embarazarse. Okay. Bueno, esa sería utopía porque Lo no ideal. va a pasar. Actualmente la tasa de embarazo, le empiezan a buscar, su primer embarazo le empiezan a buscar alrededor de los 35 años. Y en tema de fertilidad, pues a los 35 años ya estás acercándote más a tu salida que cuando iniciaste a los 25, a los 20 años, ¿no? Claro. Entonces, pero para poder tener una mejor fertilidad, para eso también va la inteligencia artificial, va desde la alimentación, desde tus condiciones de salud, el estrés que manejes o no manejes, el deporte que hagas o no hagas. Entonces, mientras más saludable te encuentres, más fácilmente vas a poder tener un embarazo. La otra es las revisiones ginecológicas previo a que tengas el embarazo, ¿no? No empieces a revisarte cuando ya te quieras embarazar o cuando ya estés embarazada. Empieza a revisarte desde antes, desde que empiezas tu vida sexual, empieza a revisarte para que cuando llegue el momento que tengas un embarazo, ya saber si vas a tener un problema o no vas a tener un problema a la hora de buscar el embarazo. Y que no sea sorpresa, oye, no me puedo embarazar, no me puedo embarazar. Entonces, yo creo que las revisiones ginecológicas, una buena alimentación, un buen estado de salud, va a llevar a una mejor resultados. ¿Tú, Arturo? Híjole, yo mira, recomendaciones es que si hay tres tipos de pacientes, ¿no? La paciente que quiere, pero además no tiene pareja, ¿no? Porque tengo muchas mujeres solteras, que ese es otro tema es que tengo 36 años y no veo para cuándo, ¿no? Entonces, a las mujeres después de los 30 años que no tengan pareja, pero sí quieran embarazarse, para eso existe la preservación de fertilidad. O sea, guarda tus huevitos y planifica futuro, porque yo siempre les digo, si en 5 años tienes 35 y si en 5 años no encuentras a nadie, embarázate. Hoy por hoy, las madres solteras hay muchas y creo que si quieren tener un bebé, no hay por qué limitarse a eso. 2, las parejas jóvenes, pues el momento que se casen, como dice Monsalve, a acudir al doctor, aunque no sepas si tienes un problema, porque sí, te casas a los 28, pero no están en sus planes embarazarse todavía. Ellos tienen una mentalidad un poquito más simple de, oye, quiero viajar, quiero disfrutar, quiero hacer esto, quiero lo otro, y ya, pues me embarazaré dentro de 10 años, ¿no? Pero entre 28 y 38 hay un mar de posibilidades, ¿no? Entonces, si no está en tus planes, al menos vete a revisar, hazte un estudio seminal básico, así como a veces nos hacemos un electro o un estudio de una teletórax, porque ahí te puedes dar cuenta si tienes un problema y entonces a lo mejor anticipar tus planes, ¿no? Claro. Y la tercera, las pacientes que tienen más de 36 o 37 años y como dice, ¿te casaste? Velo ya. O sea, no digas, vamos a casarnos y en 3 años vemos si nos embarazamos, porque eso sucede, hoy por hoy es el problema principal, no es que acudan a los 39 porque apenas están planificando, no, porque se casaron 3 años y quieren primero organizar otros temas, ¿no? Entonces, si te vas a casar a los 36, acude al doctor y ve si ya puedes planificar o al menos estudia si tienes algún problema, ¿no? Creo que uno de los albures de muchos que hay en la medicina es que, pues, como todo, ¿no? Te empiezas a cuidar para no embarazarte y ni siquiera sabes si eres fértil. Sí, exacto. Entonces, carecemos de conocimiento de nuestro cuerpo, del cuerpo de nuestra pareja, y ya se están tomando pastillas, ya están haciendo tratamientos que a lo mejor ni son necesarios, ¿no? Claro. Sí, entonces, sí, es un tema el estudio. ¿Algo que quieran agregar en el punto? Bueno, el punto de fecundación in vitro, que a mí sí muchas pacientes me dicen, oye, pero ¿y ese bebé cómo va a estar? ¿Qué va a pasar con ese bebé? ¿Es igual que el otro? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Cómo va a salir ese bebé? No se preocupen. Es tan normal como un bebé que se concibió de manera espontánea. Sí se ha relacionado a veces que el bebé de fecundación in vitro puede ser un poquito más pequeño, que la placenta no va a ser tan buena, por llamarlo de alguna forma. Pero de ahí en fuera es tan normal como un embarazo espontáneo. Entonces, a muchos les da miedo eso. Claro, sí, lo he escuchado, ¿no? Es otro de los tabús por falta de conocimiento, ¿no? De decir, híjole, es que quién sabe qué hagan, ¿no? ¿Cómo va a salir? Lo confunden mucho como una clonación o otro tipo de cosas y no tiene nada que ver, ¿no? Es una fecundación asistida por la tecnología, nada más. Son sus propios genes. Así es. Pues muchísimas gracias, Carlos, Arturo. Vamos a seguirle con el día porque apenas empieza. Porque es viernes, los que nos escuchan pues están desfasados de nuestro horario. Pero para que tengan una idea, hoy es 19 de enero y tenemos que apenas arrancar el día
y empezar con toda la cirugía. Los bebés son imprudentes y nacen en fines de semana, ¿no? Sí, también yo, por último, Correcto. nada más agradecerte y bueno, ya adelantaste la noticia. La verdad que estamos nosotros contentos. Yo siempre he creído, soy una persona que me gusta mucho planificar, ¿no? No tenía planificado hacerlo tan rápido, pero ya lo había pensado. Pero planificar me refiero es siempre que empiezo un nuevo proyecto, sea comprar un local o hacer una cosita, me entusiasmo mucho porque siempre me ha gustado la cosa de diseños y eso, ¿no? Entonces, Claro. a mí me da mucho gusto modificar lo que teníamos, es como un refresh, ¿no? Tal vez, pero también es crecer más bien en priorizar, ¿no? Priorizar al paciente que esté cerca de un hospital. No está directamente en el hospital, está enfrente, eso también es algo que nos atrajo mucho. Y agradecerte, yo creo que va a ser una buena sinergia. Yo tengo unas ideas, como te decía, conozco mucho a Pérez Alba, conozco a Christopher, o sea, conocemos a gente bien importante en el ámbito médico que son punteros en lo que hacen, pero que si le metemos ahí al turismo médico, creo que el Hospital Puebla se va a disparar y no hay en Puebla alguien que le interese eso. Y realmente el turismo médico, creo que tú lo sabes más porque tú tienes más conocimiento en esto, es un 30-40% del turismo médico está en la frontera, o sea, y se lo come toda la frontera, pero ¿por qué no Puebla? Guadalajara tiene mucho turismo médico. No, nosotros estamos recibiendo alrededor de 100 pacientes mensuales de turismo médico. No, buenísimo. En diferentes especialidades, ¿no? Desde, híjole, son cositas que ahorita todavía no puedo comentar, pero porque vamos para especializarnos en ese tema. Hay varios proyectos ahorita en Puebla de ese sentido. Nosotros decidimos hacerlo solo, ¿no? O sea, totalmente nosotros con nuestros médicos y se acabó. Pero bueno, para todos los que nos están escuchando, gracias por llegar hasta el final. Ya lo saben, bienvenidos a CreaFam, que se va a encontrar próximamente a partir de abril. Esperemos que a partir de abril. Arquitecto, a partir de abril, dentro de las inmediaciones de Hospital Puebla, en la Torre de Ramblas. Correcto. Ahí, a los que ya los conocen, juntito a Cepan. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias.